como ahí, como en la relación, se ve como ausente. Esta es una persona que verdaderamente todavía está sintiendo amor. ¿Qué te puedo yo decir acá? Tú dirás, pero no puede ser, es que la veo tan ausente, una persona que está allí. Hola, hola Acuario, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Aspiro que te esté yendo súper bien. Veamos cuáles son esas energías que vienen para ustedes, a ver a quién le puede estar resonando esta lectura. Empezamos con las lecturas para mi gente soltera. Vamos a ver qué hay, pero vamos a sacar entonces una cartita de estas a ver qué nos quieren decir las cartas. ¿Ah? Vamos a ver a quién le puedo estar yo leyendo. Tanta gente que hay aquí en el mundo, ¿a quién le puedo estar yo leyendo? Ante tanta gente que me sigue. Vamos a ver pues a quién, con quién será. Esto te encantará. Mira lo que le pasa, te lo dirá. Ya estoy notando acá definitivamente que es alguien que ya tú tienes por allí. Estás soltero o soltera, pero todavía como que las cosas no se han terminado de dar, ¿verdad que sí? Pareciera ser que estás allí en eso, estás en ese proceso, estás en esa negociación de amor, de miraditas, de esto, de aquello, de que qué será lo que siente, qué será lo que piensa de mí, qué será bla bla. A lo mejor habrás ido a alguno que otro tarotista, algún brujito, una brujita por allí para ver qué te pueden decir, ¿verdad? Esto te encantará y mira lo que le pasa, te lo va a decir. Vamos a ver entonces de qué se trata, cómo es la cosa. Ya sabemos que se trata pues de una persona que está por allí cerquita y que a lo mejor esa persona no se ha terminado de decidir, pero vamos a ver exactamente qué es lo que viene, ¿ok? Vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a ver si a todo el mundo le puede resonar esta lectura que estamos por hacer. Vamos a ver el fondo de todo esto primero que nada. Una persona que ha estado quizás, oye bien, ay. Esto está maravilloso. Súper maravilloso, requete contra maravilloso. No puedo decir más nada, la voy a sacar así las cartas porque de verdad me están asombrando muchísimo estas cartas. Mira esto también, todo lo que ha salido acá. Veo aquí, mi querido y adorado Acuario, sinceramente, que esta es una persona que en verdad le ha costado mucho quizás demostrar o decir o hablar o manifestar lo que siente. Es una persona que quizás lo disimula, una persona que disimula muy bien lo que siente, ¿sabes? No es una persona cualquiera, una persona bastante difícil, que le cuesta muchísimo aflorar sus sentimientos. Yo diría inclusive que puede ser también un Acuario como tú. Así son ustedes, mejor dicho, así somos, porque yo soy acuariana. Así somos nosotros los acuarianos, que no estamos dando a demostrar así nada más gratiñán lo que estamos sintiendo. No, señor. Eso lo sentimos nosotros y más nada. Con que lo sintamos nosotros es más que suficiente. Es más, me atrevo a decirte, yo no sé si te pasa, pero a veces con el simple hecho de sentir lo que uno siente, uno se siente como satisfecho, ¿no? Con lo que uno siente. Ok, pero resulta que esta persona ha estado quizás pasando la miseria porque realmente no ha visto en ti mayor respuesta. ¿Y qué pasa? Que ahora va a tener que decírtelo obligatorio. Es una persona que no le va a quedar más remedio. Es así como que tú a lo mejor supieras que algo está sucediendo, que algo está sintiendo, pero tú quieres hacerte el desentendido o la desentendida. Le estás haciendo creer quizás a esa persona probablemente que tú no te das cuenta de nada. A lo mejor sí, a lo mejor no, porque el acuariano también a veces es tan caído de la mata que está pensando en los proyectos que vienen para futuro, pensando en lo que tiene que hacer, en las manifestaciones que tiene que hacer, que crear, en sus nuevos proyectos, que ni pendiente, ¿no? Puede pasarle a muchos de los acuarianos. Entonces, ¿qué pasa? Que esta otra persona se desespera porque realmente no ve como una respuesta de tu parte. Pero sí que te lo digo, esta persona de verdad que te admira y te siente que cada día más difícil es mucho más, como
como más sabroso. Mientras más difícil, es como que más sabroso para esa persona. Pero a pesar de todo, es una persona que de verdad también ha pasado su miseria. Porque quizás a lo mejor creyendo que tú le puedas corresponder, ve que de repente como que no tiene unas grandes dudas esta persona y sí que te lo voy a decir, esta persona ni que se crea que tú le vas a ir a demostrar nada. Ahí lo estoy viendo. Y más si tú estás sospechando que aquí hay algo, que hay algo de interés en ti. Entonces te estoy viendo que cada vez te cierras más, porque tú lo que quieres es que esta persona llegue hasta el final, hasta el fondo, que realmente abra la boca y que hable y que diga todo de frente, ¿entiendes? Nada de suposiciones. Aquí no tenemos suposiciones, aquí tiene que decirse las cosas claras y si no nada. Pero sí que te lo digo, al final de cuentas hay amor, empieza a salir el amor a flotar. Es cierto que le va a costar a esta persona y bastante, bueno, luchar o mejor, sembrar en ese jardín de amor tuyo, sí le va a costar. Tampoco es que digamos que es difícil, que tiene que cortarse las venas, ¡ay, desesperado! No, pero sí se ve que tiene que hacer su trabajo. No es fácil un acuariano. Para conquistar un acuariano, ay, ay, ay. El acuariano antepone al amor todo lo demás. Las prioridades, su trabajo, su esto, su aquello. Pone siempre pretextos para no poner de primero el amor. Pero eso sí, cuando el acuariano se enamoró y punto. Más nada, no hay más nada que decir. Aquí es sincero, es claro, es preciso. Me enamoré y punto, ok. Pero es muy práctico. No dice las cosas, no dice te quiero, no dice nada, sencillamente demuestra lo que siente, pero no tiene necesidad de decirlo. El acuario no lo dice. Así que sí veo que sí le va a costar un poquito, mi querido acuario, pero sí viene una relación para ti y esto te encantará. Y mira lo que pasa y te lo dirá porque no le queda más remedio. Va a rendirse, digamos, ante esa y que indiferencia tuya, que no es indiferencia, es sencillamente que tú no quieres mover piezas, tú quieres que esa persona sea la que esté moviendo las piezas. Sagitario, Piscis o también Capricornio pueden estar aquí presentes. Puede ser, ¿ok? No necesariamente. Géminis, Tauro y Leo. Entonces, ¿qué te puedo decir, mi querido y adorado Acuario? Qué bonita la lectura, ¿verdad que sí? Así que yo sé cómo tú eres. A la persona que le toque un acuario, ay, 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 yo sí que se los digo a todos, a la persona que le toque un acuario siempre tiene que estar muy pendiente e ir siempre adelante, picar adelante, porque si no acuario se pierde, se resbala, se pone los patines de hielo y se resbala y se va. Entonces hay que estar muy pendiente, ¿no? Vamos a ver ahora para los acuarianos que están esperando quizás por una relación del pasado. Vamos a ver las próximas acciones o manifestaciones energéticas de la persona especial para Acuario. Vamos a ver qué te dicen. Y si conoces tu ascendente, mi querido Acuario, por favor entonces trata de también leer o de ver ese video con esa lectura que pueda venir para ti, como para reforzar un poco las informaciones que vengan a ti para ti. Vamos a ver entonces cuál será el planteamiento. El planteamiento es de amor y desamor, lógicamente. Pero vamos a ver ahora esta pregunta. ¿Por qué esa nostalgia? ¿Qué quiere disimular esta persona? Esto me da a entender que esta persona quizás está contigo ahorita en este momento. No han terminado ustedes, no es que están separados, no es que es una persona del pasado realmente, sino que es una persona que se la vive en la luna, se la vive como en silencio, como pensando en otras cosas, como una nostalgia especial que tiene esta persona y tú no te puedes preguntar o no puedes entender qué es lo que le pasa a esta persona. Entonces esta persona probablemente, oye bien, probablemente, mi querido Acuario, esta persona puede ser que tenga todavía algo del pasado que le esté dando muy duro.
puede ser también algo que te tenga que decir y que no te lo ha terminado de decir. Quizás a lo mejor está pensando que quizás lo mejor es una separación por ahora y no haya cómo decírtelo. Quizás hay algo que le está incomodando a esa persona y por eso es que está con esa nostalgia. No quiere hacerte daño, no quiere hablar, no sabe qué decir, no tiene el guáramo, no tiene los pantalones, no tiene los ovarios para hablarte algo, pero hay algo que tiene en su corazón que no termina de sacar, ¿cierto? Vamos a ver qué dice. Esta persona realmente te ha bloqueado, o sea, te ha bloqueado, es como decir, te ha bloqueado con esa nostalgia y con ese sentimiento que tiene y con ese silencio que tiene esa persona contigo. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa, ¿ok? Vamos a cortar aquí y vamos a ver si es una persona que está contigo o que no, que hay una relación aún, pero es algo que esta persona, tú no te puedes explicar porque esta persona está así. Mira, te voy a decir una cosa. No tienes por qué darte mayores preocupaciones acá. Aquí estoy notando que esta persona, a pesar de que no plantea nada, a pesar de que no se ve como ahí, como en la relación, se ve como ausente, esta es una persona que verdaderamente todavía está sintiendo amor. ¿Qué te puedo yo decir acá? Tú dirás, pero no puede ser, es que la veo tan ausente, una persona que si no estuviera, le hablo y me contesta después de media hora, no está allí. Puede ser que tenga algunos asuntos que todavía no ha podido arreglar, pero tú necesitas preguntarle definitivamente qué es lo que está pasando. Estoy viendo aquí que esta persona tiene como cierto remordimiento de algo, como que si algo le estuviera molestando, con algún remordimiento, culpa. Yo me pregunto, sí señor, es una persona que está pasando por algún momento un poquito fuerte y que no es contigo precisamente, ¿sabes? Es una persona que a pesar de que te quiere, pero tiene le está pasando algo y que tiene que ver quizás o con alguna relación anterior que tuvo o con algo que le está preocupando ahorita en este momento. Entonces tú crees que a lo mejor es que no te quiere esta persona. Hay mucha nostalgia. ¿Qué quiere disimular? Está disimulando realmente una preocupación que tiene. Tú necesitas, el consejo que te da pues el tarot acá, es que tú necesitas sentar a esta persona porque realmente sí que te está bloqueando. Aunque esté contigo, esa persona te está bloqueando porque no te deja que tú pases para esos pensamientos que tiene. Te pone como una barrera para que tú no puedas traspasar. Entonces, y no es contigo, por cierto, no tiene nada que ver contigo. Aquí se está viendo muy claro que esta persona no es nada contigo, no es nada personal. Es algo que le está preocupando. Mira, por ejemplo, te digo, si es del trabajo, no quiere preocuparte quizás y a lo mejor tiene problemas en el trabajo. A lo mejor tiene algún problema con alguna deuda que le están como acosando con una deuda. Quizás a lo mejor un pasado o algo que tiene que ver con su antigua pareja, si tiene hijos o algo así, le está preocupando algo de esa otra relación anterior. Y para no preocuparte o para no hacerte sentir que tú creas que a lo mejor esa persona está pensando en esa otra persona, no te dice nada, ¿entiendes? Como por respeto quizás porque es una persona que sus cosas las tiene en reserva. ¿Entiendes? Puede ser también eso lo que esté pasando. Es para mí que puede estar aquí, podemos estar hablando de hijos de agua. Puede ser Cáncer, puede ser Piscis o puede ser un Escorpio. ¿Entiendes? Que son bastante sensibles a las situaciones externas. Quizás no le compete tanto, pero en el fondo se preocupa por algo. Debe ser que tiene algo que tiene que ver probablemente con su personal, pero que no te atañe a ti realmente, sino que le atañe a esa persona con alguien más. Pero no tiene que ver, no es que está enamorado de alguien, no es que está buscando a alguien para irse, para nada. Todo lo contrario, es algo que realmente no tiene que ver con nada, sino sencillamente un problema familiar de la otra pareja,
A lo mejor la otra pareja le habló para decirle algo. Si es que tuvo una pareja anterior, puede ser. Estoy sintiendo que es por ahí que va la cuestión. Y esa persona, claro, entra en nostalgia y quiere disimular, pero no lo puede disimular porque el silencio lo está delatando o la está delatando. Así que no te preocupes, no es por ti. No es que se va a ir de la relación, no lo estoy viendo, pero para nada. Todo lo contrario, ¿de acuerdo? Hay sí algo que no te dice, que no te quiere preocupar, algo muy personal que quizás dirá, si le digo a Acuario, nada vamos a resolver, pero quizás le hace falta tener un poquito más de confianza en ti. Entonces lo que tú tendrías que hacer en todo caso, te advierten, te aconsejan las cartas, es que te abras un poco más a esa persona y pregúntale muy de frente qué es lo que le está pasando, qué podemos hacer para resolver. Es la mejor manera de poder salir de la duda, pero contigo no es. El problema contigo no es. Aquí se está viendo amor, aquí se está viendo que no plantea o que no dice nada o que de repente a lo mejor tú le hablas y no te entiende, no te escucha bien o de verdad está como perdido en la nebulosa. No es porque te esté dejando por alguien o esté pensando en alguien. Ya hubiera salido eso aquí si hubiese sido así. Yo que te lo afirmo y te lo confirmo. Así que es algo personal aparte del trabajo, de algún amigo, alguien que le está quizás acosando o qué sé yo, extorsionando en todo caso, para darlo como mayor, como más duro, puede ser. Así que pídele, por favor, a esta persona que se sincere contigo, que tú estás allí para ayudarle, que tú estás allí para apoyarle, sea lo que sea, ¿ok? Ponle todos los platos encima de la mesa, ponle todos. De esto puede ser, entonces mira, yo estaré apoyándote. Si es por esto, es que ya no me quieres, entonces yo te estaré apoyando y veremos qué vamos a hacer. Y es esto, pero no, esa persona no puede seguir con esa nostalgia. Así que ahí te dejo yo con esa lectura, mi querido y adorado. De verdad, yo me esperaba otra cosa. Yo me esperaba que las cartas dijeran que sí, que está viéndose con alguien, pero definitivamente no es así. Nos estamos viendo y vamos a ver qué otras cartas, qué otros signos pueden estar acá. Mira, Capricornio, Virgo y también Tauro, ¿ok? Ahí te dejo pues con esa lectura, mi querido Acuario. Fuerza. Y ya sabes el consejo que te hemos dado, ¿sí? Nos estamos viendo en un próximo video. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo. Bye bye.